Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. En esta mañana damos gloria al Señor porque pues, nos permite estar aquí nuevamente. Quiero recordarles que estamos en esta serie, La Batalla Espiritual, y hoy sí recordé traer las hojas de las notas, así que mi hermana Edna y los hermanos que están sirviendo aquí en los sugieres les van a comenzar a repartir la hoja para que puedan tomar notas. Quiero, hermanos, que tratemos la mejor manera de apuntar ahí lo que podemos apuntar para aprender un poco de lo que es este estudio. Esta mañana vamos a continuar con lo que es ya la penúltima parte de la serie, así que les voy a dar un poquito más de información cuando ya tengan todo. Si necesitan algo con que anotar también, algún lapicero o algo con que escribir, pueden pedirlo también, ¿verdad? Y con gusto se les va a entregar para que así puedan tomar notas en esta mañana. Debemos siempre venir preparados para tomar esas notas, hermanos, y así aprender, aunque yo a veces no les traigo la hoja, pero de todas maneras ahí en sus cuadernos, ahí en alguna hoja que tengan, ¿verdad? Pueden siempre apuntar las enseñanzas, los puntos clave para poderlas tener siempre en mente. Les voy a invitar, hermanos, también, si son tan amables, de volverse a poner de pie, si son tan amables. Les quiero recordar que los jóvenes también tienen la oportunidad de subir, ¿verdad? Y tener ahí también un estudio pequeño preparado en la parte superior. Y para nosotros, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo número 9. El Evangelio de Lucas, capítulo número 9. Dice el verso 1 y el verso 2, yo estoy leyendo la traducción NBLA, la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Usted puede usar otra traducción si gusta. En esta traducción dice la palabra del Señor de la manera siguiente, dice: reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos, por favor. Hay algunas cosas que me gustaría hacer, hermanos, antes de entrar a lo que está aquí apuntado en su hoja. Aquí en su hoja usted va a ver que hay 3 puntos para meditar en esta mañana. Esos 3 puntos las vamos a tocar en un momento, pero aquí tomando solamente como a modo de iniciar, a modo de recordarles a todos los que están aquí, que han estado siguiendo la serie desde su principio, su inicio. Quiero como que nos volvamos a ubicar, ¿verdad? Que veamos cómo todo esto está conectado, cómo todo esto está unido en un solo estudio. Es realmente un solo estudio que lo hemos ido dividiendo en diferentes días domingo por causa del tiempo, pero que cada parte que hemos venido viendo cada domingo es algo que se conecta al total, o sea, al tema en su totalidad. Entonces comenzamos la serie hablando sobre la batalla espiritual, de la cual leímos en Efesios capítulo 6. Ustedes recordarán que en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y comienza a hablar sobre la batalla espiritual, diciendo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que es contra ¿qué? Dice que es contra poderes invisibles del mundo de maldad. Ahí entendimos en ese primer estudio de introducción que realmente hay una batalla espiritual activa, o sea, una que no se peleó en el pasado y se acabó, no una que se peleará en el futuro, sino una que continúa siendo activa desde tiempos pasados y continuará hasta tiempos futuros, hasta que el Señor venga y
tenga victoria final sobre sus enemigos, sobre Satanás, sobre los demonios, y en ese momento venga a establecer su reino sobre la tierra. ¿Entendido, hermanos? O sea, es de entenderlo así. Es de entender que hace tiempo atrás inició una batalla espiritual. Y el segundo domingo nosotros estuvimos viendo el origen de esa batalla. El origen, cómo inició. Jesús se nos dice de él en Colosenses que todas las cosas que han sido creadas fueron creadas por él y para él. Entonces pudimos ver que todas las cosas, ahí incluye, dice, lo visible y también lo invisible. Y estuvimos viendo que lo invisible incluye a los ángeles, que inicialmente todos fueron creados buenos. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios había terminado de crear todo, dice que vio su creación y dijo que era bueno en grande manera. Entonces todo lo que el Señor había creado era bueno. Los ángeles van incluidos en que eran creados buenos. Dentro de esos ángeles hay uno al que la Biblia hace referencias llamándolo lucero de la mañana o querubín protector, que describe una caída, una rebelión que se dio porque quiso llegar a ser como Dios, quiso establecer su trono en los cielos y ser adorado como Dios. Y por eso fue echado del reino de los cielos, arrojado a la tierra, y ahora se llega a conocer como Satanás, que significa adversario o enemigo, alguien que le lleva la contraria a Dios. Entonces Satanás, cuando fue echado del cielo, arrojó con él, consigo, dice Apocalipsis 12, a la tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir que un montón, porque no sabemos cuánto es el número exacto de ángeles que fueron creados, pero sabemos que fueron millares de millares, según dicen algunos textos bíblicos. Entonces viene la tercera parte de los ángeles creados, que igual se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás, igual fueron expulsados de los cielos, algunos expulsados a prisiones y otros andan libremente como Satanás por el mundo. Estos ángeles caídos se les ha dotado de demonios. Se le ha puesto ese nombre conocido. Entonces tenemos a Satanás, tenemos a los demonios, tenemos la batalla original. ¿Cómo inició? Inició con esa rebelión en los cielos. De ahí continuó, porque cuando Dios creó al hombre, al ser humano, dice que en el huerto andaba la serpiente. Apocalipsis revela quién es esa serpiente, diciendo que Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Entonces, esa serpiente, siendo Satanás, viene y engaña a Eva, que luego también le da del fruto prohibido a Adán, y comienza ahora la caída, ya no de los ángeles, sino la caída del ser humano. Entonces ahí podemos ver cómo continúa el plan de Satanás de oponerse a todo lo que es de Dios, de llevarle la contraria, de ser adversario del Señor. Estamos todavía, ¿verdad, hermanos? Entonces ahí vemos cómo va la trayectoria, cómo va la historia, mejor dicho, de toda esta batalla. Ahí comienza, pero ahí no termina. Ahí no termina. De hecho, cuando ocurre esa caída de Adán y Eva, ustedes recordarán que Dios viene y entrega las consecuencias. Y le dice a la serpiente que por cuanto había hecho esto, sobre su panza se arrastraría, ¿verdad? O sea, sobre la tierra. No, ya no caminaría, sería sobre la tierra. Pero eso es lo que le dice a la serpiente. A la mujer le dice, ¿verdad?, que le serían incrementados los dolores de parto y todo esto, y que habría entre ella y el hombre una como cierta división, ¿verdad?, que crea la lucha por el poder, por la autoridad en la relación. Al hombre también le da
le aumenta el trabajo con el sudor de su frente, tendría que ganarse la vida, la tierra también producirá, ¿verdad?, espinos y tanta cosa. Pero el asunto es que hay algo muy interesante que se menciona en esa pronunciación de consecuencias, y es que dice a la serpiente, le dice Dios que la simiente de la mujer vendría, dice, ¿a qué? A aplastar la cabeza de Satanás. Entonces ahí vemos enemistad entre la simiente de la mujer y enemistad contra quién, específicamente contra la serpiente. Esa enemistad, esa oposición, ese adversario también es nuestro adversario, no solo de Dios, sino también de nosotros. Es nuestro adversario, Satanás. Es el acusador de los hermanos. Es el que la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que ha venido solo para matar, robar y destruir. Entonces tenemos a un enemigo que no solo le lleva la contraria a Dios, nos lleva la contraria a nosotros. Quiere vernos destruidos, quiere vernos sin la bendición de Dios, sin una relación con Dios. Y esto continúa. Ahora lo interesante es que dice que algún día, dice que la serpiente sería aplastada por la simiente de la mujer, hablando específicamente de que Jesús vendría al mundo y triunfaría sobre Satanás. Ahora usted puede decir, hermano, eso ya ocurrió. Eso ocurrió en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo todavía escribe a los Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y es verdad, Cristo ha triunfado sobre Satanás y sobre sus demonios y sobre la muerte y sobre todas las cosas. Pero esa victoria, a pesar de que podemos vivir en ella hoy, no se verá cumplido en su totalidad. O sea, en el sentido de que Satanás aún anda libre, en el sentido de que los demonios aún andan libres. No se verá completado, o sea, no se verá el fin, el rompecabezas completo, hasta que Cristo vuelva de nuevo y ate a Satanás, ate a los demonios, los envíe, ¿verdad?, al infierno, que fue creado precisamente para ellos, principalmente. Y entonces veamos lo que llamamos el reino de Cristo sobre la tierra. Hasta entonces vamos realmente a ver el panorama ya completo. Por el momento la batalla sigue y continuará. Eso vimos en la segunda parte, cómo es que esta batalla continúa siendo activa, cómo es que la seguimos peleando cada día y cómo es que el Señor quiere que para esta batalla estemos preparados. ¿Preparados en qué sentido? Fortaleciéndonos en el Señor y el poder de su fuerza y vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Eso lo vimos ya. De allí yo les dije que la manera en cómo Satanás y los demonios atacan a la iglesia es de 4 maneras. ¿Hay alguien que recuerda las 4 maneras o las haya anotado? Son, díganlo conmigo, tentaciones. En voz alta, hermanos. Tentaciones, influencias, oposiciones y posesiones. Si las quiere apuntar por ahí, las puede apuntar. No hay un lugar específico en esta hoja, eso fue en otra, pero las quiere apuntar, apúntelas. Son tentaciones, en voz alta, hermanos, tentaciones, influencias, oposiciones y ahora posesiones. Y hay ejemplos de los 4 en la Biblia. Entonces ya comenzamos a ver 2. Ya vimos las tentaciones. Y les expliqué cómo es que la tentación, según el libro de Santiago nos habla, que la tentación ocurre cuando nosotros somos tentados a hacer algo que nos aleja, que nos apartará del Señor, nos alejará, nos distanciará del Señor. Algo que a Dios no le agrada. Cuando sentimos tentación a hacer eso, esa es una tentación. Ahora, ¿cuál es la fuente de la tentación?
Y ahí veíamos que la fuente nunca es Dios. Santiago dice que Dios no puede ser tentado, pero que tampoco tienta a nadie. Pues no es Dios la fuente de la tentación. La fuente de la tentación entonces viene de dos lugares. Ya sea que Satanás sea el que nos esté tentando, porque la Biblia da ejemplos de que Él es el tentador. Vemos cómo es que Él tentó al mismo Señor Jesús en el desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Cuando dice que tuvo hambre después de ese ayuno, Satanás viene y le extiende la tentación de convertir las piedras en pan para saciarse a sí mismo. Entonces vemos que Satanás es una de las dos fuentes de la tentación que puede experimentar el ser humano. La otra fuente somos nosotros mismos. La Biblia dice en Santiago que somos tentados cuando nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne, recuerde que estamos viviendo en un cuerpo que es caído. La naturaleza caída del ser humano tiene una tendencia y un deseo hacia el mal, hacia el pecado. Entonces, cuando nuestra propia carne es atraída, dice primeramente Santiago, atraída y después seducida. Y fíjese cómo eso ha sido cierto en todo. Eva primero vio el fruto prohibido y dice que vio que era ¿qué? Bueno y agradable. ¿Para qué? Para ella, para comerse, ¿verdad? Era bueno y era agradable. O sea, lo vio primero, era atraída primero y después seducida. Seducida en el sentido de que le ganó el deseo, le ganó el verlo y el desearlo, y después caer en la seducción de la tentación es cuando ya uno consume ese fruto, cuando ya uno prueba el pecado. Y luego dice que cuando esa prueba ocurre, dice que da a luz ¿qué? El pecado, y eso da a luz ¿a qué? A la muerte. Entonces, ahí es donde estamos. Esas son las dos fuentes de la tentación. La tentación ocurre ya sea directamente por Satanás o simplemente por los deseos de nuestra carne caída, de nuestra naturaleza caída. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermanos? Sí, es así. Esa es una de las formas en que Satanás ataca a la iglesia, obviamente, pero estamos hablando de Satanás y los demonios en la batalla espiritual. Entonces, una de las maneras es de esa forma, Satanás extendiendo tentaciones. Y no solo él, sino también, ya hemos hablado de esto, Satanás es un ser limitado. Pues él no puede estar en todo lugar a la vez como Dios. Él no es omnipresente. Satanás solo en un lugar puede andar a la vez. Cuando Dios le pregunta en Job, ¿de dónde vienes? Él dice de recorrer la tierra. O sea, él puede andar por toda la tierra, pero él dice que no puede estar en todo lugar a la vez. Tiene que ir recurriendo, o sea, tiene que ir de lugar en lugar. Entonces, ¿quién le ayuda? Su ejército de demonios, que están muy organizados y que son muy peligrosos igual, ¿verdad? Entonces, entre ellos nos pueden extender trampas, tentaciones, cosas por el estilo. Pero también a veces viene de nuestra carne, así que no siempre, ¿verdad? Digamos, diablo mentiroso, cuando a veces somos nosotros, ¿verdad? Pero no podemos, como en cierto sentido, espiritualizar todas las cosas, como que todo es Satanás. Hay que reconocer que a veces la misma debilidad viene de nosotros. Y por eso es importante hacer lo que dice la Biblia, fortalecernos en el Señor, en el Espíritu. Gálatas dice que si nosotros andamos en el Espíritu y no hagamos satisfacer los deseos, o no satisfagamos los deseos de la carne, cuando andamos en el Espíritu, podemos ser fiel a Dios así. Pero eso es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Pedirle a Dios que se encargue, que nos ayude, que nos dé fuerza sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras palabras, sobre nuestras acciones y sobre nuestra falta de acción, que también es algo que Dios señala, ¿verdad? Nuestra falta de acción. Cuando tenemos que decir algo y no lo decimos, cuando tenemos que hacer algo y no lo hacemos, cuando tenemos que hablar de Cristo y no hablamos, cuando tenemos que orar y no oramos. Entonces, que Dios nos ayude a tener control sobre todas estas, a todos esos aspectos
necesitamos ser más fuertes para resistir las tentaciones. De allí la semana pasada vimos la segunda clase de ataque, ya no tentaciones, sino las influencias. Y estuvimos viendo que dice la Biblia en 1 de Juan, ¿verdad? Capítulo 5, si no estoy mal, estuvimos viendo 1 de Juan 5, y decía el texto que nosotros somos hijos de Dios, pero luego dice, pero el mundo está ¿qué? Bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Y yo le decía, miren cómo es. Primera de Juan habla bastante sobre este detalle. De hecho, me gustaría que volvamos a esto, si es posible, hermanos. Si pueden volver, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5. Me avisan cuando lo tienen, hermanos. Con un amén. Pero con un amén que tomó café, ¿verdad? Que tiene energía, ¿verdad? Con un amén que ya está despierto en este día domingo. Ya lo tenemos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19. Dice la palabra del Señor. Dice así: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, ahí la tenemos. La influencia está a todos lados. O sea, está a todo nuestro alrededor, porque el mundo está bajo el poder, bajo la influencia de Satanás. Y luego yo les mostré, ahí siempre en Primera de Juan, vayan al capítulo 2, por favor. Al capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el verso 15, muy conocido: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, oigan, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Están conmigo? Entonces tenemos en el mundo alrededor de nosotros influencia para la carne, influencia para los ojos, influencia para lo que sería la arrogancia de la vida que se menciona aquí. Mire, aquí hay tres tipos de deseos que ocurren en el hombre. El deseo de querer lo que ve, el deseo de sentir lo que quiere. O sea, eso viene siendo como, en cierto sentido, ¿verdad? El deseo de sentir placer, ¿verdad? Placer en todo sentido, ¿verdad? Que va en contra de Dios. Por ejemplo, ahí entra el adulterio, la fornicación y cosas por el estilo que condena la Biblia, que habla sobre la inmoralidad sexual, todo eso. O sea, todo lo que tiene que ver con placer, todo lo que tiene que ver con algo que desagrada a Dios en el aspecto de sentir, ¿verdad? Los deseos de la carne, de sentir, los deseos de los ojos de ver y querer, eso ya es materialismo, eso ya es codicia, eso ya son cosas de desear lo que ves, de lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, que cualquiera que vea a una mujer y la codicia, ¿verdad? Ya comete en su corazón adulterio. Entonces noten cómo es, solo con ver y desear. En los 10 mandamientos habla sobre el no codiciar la mujer de tu prójimo. Esas cosas de ver y querer. Y luego, y la vanagloria de la vida. Y esa es la tentación, ya no de ver y querer, ya no de sentir, sino de ser, de alcanzar, de llegar a ser. Eso es de obtener poder, fama. Eso es de ser halagado, eso es de ser adorado. Ese es el deseo de que los hombres lo admiren. Ese es el deseo de uno tener cierta autoridad en la vida, cierto poder, cierto dominio sobre otras personas. Es lo que deseó Satanás, es lo que desearon algunos de los demonios. Entonces, todo lo que hay en la vida, fíjense bien en todos los comerciales hoy, especialmente que se aproxima la época de Navidad o
si los comerciales que ocurren en la televisión, los anuncios, no son algo que promueve los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida, ¿verdad? ¿Ves este vestido con estos zapatos? Si te los pones, la gente te verá y te van a, ¿cómo es la palabra? He escuchado que algunos usan aquí, te chulearán, ¿verdad? Van a decir, wow, qué bien te ves, ¿verdad? Y el deseo de que la gente le diga a uno, me gustan tus zapatos, me gusta tu vestido, me gusta tu cartera, me gusta tu cabello, me gustan tus uñas, me gusta esto, me gusta lo otro, qué bonita corbata, qué bonita camisa, qué color, ¿verdad? Todo ese deseo que uno a veces tiene, ¿verdad? No siempre es malo, hay un nivel saludable, ¿verdad? De querer ser validado, especialmente por tu pareja. Pero hay un nivel que no es saludable. Y a eso nos estamos refiriendo. Cuando la gente va a satisfacer en un sentido contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Y esos son los comerciales, van a ver. Necesitas un nuevo auto, ahí te lo van a anunciar. Y le ponen, ¿verdad? Un moño y todo, ¿verdad? Feliz Navidad, como que ese es el regalo que le debes de comprar a alguien, ¿verdad? Para la Navidad. Y en cada instancia, ¿verdad? Ocurren estas tres cosas repetidas. Y estas tres cosas ocurren repetidas en todos los ejemplos que vemos de la Biblia. En Eva, por ejemplo, vamos a ir ahí. En Eva, ¿cómo ocurren esas tres? Deseo de los ojos, vio el fruto y lo deseó. Deseo de la carne, que dijo, si me lo como, esto va a ser ¿qué? Agradable para mí, ¿verdad? Va a ser agradable para mi estómago. Y luego que dice, y seré como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Ven las tres cosas ahí? ¿Lo ven, hermanos? Sí. Están despiertos, ¿verdad? Si lo ven ahí, vamos con Moisés. ¿Qué dice Hebreos sobre Moisés? Que pudo haber vivido su vida como hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Y ahí hubiera podido ¿qué? Gozar de todos los placeres del palacio. Eso es ¿qué? El deseo de sentir todos los placeres del palacio. Tenía acceso ¿a qué? A todos los tesoros. Todo lo que veía era de él en el palacio, como hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué tenía? Tenía prestigio. ¿Por qué? Porque era príncipe de Egipto. Era un príncipe de Egipto. ¿Ustedes ven los tres ahí? ¿Sí lo ven? Hermanos, están despiertos, ¿verdad? Mira, hermano, háganme el favor del codazo ahí, ¿verdad? Pero codazo amoroso, ¿verdad? No para moretearlo ahí. Solo despierta, hermano, ¿verdad? Usted ve ahí las tres tentaciones de nuevo, ¿verdad? Los tres ejemplos de nuevo, ¿cierto? Con Moisés. Ahora vamos con Jesús. ¿Cuáles fueron las tres tentaciones que Satanás le extendió a Jesús? Convierte las piedras en pan, ¿para qué? Porque tienes hambre y esto te va a satisfacer los deseos de tu carne. Tienes hambre. Luego, ¿qué dice? Lo llevó al ¿qué? Al pináculo del templo y le mostró todo lo que estaba allá abajo. Decía, miras todo esto, ¿lo ves? Yo te lo daré. ¿A cambio de qué? De que tú me adores. No te adores ahora los deseos de los ojos. Primero los deseos de la carne, después los deseos de los ojos. Y después dice, a ver, tírate. Y los ángeles, dice la Biblia, te van a agarrar. Y cuando eso ocurra, los que están abajo, ¿qué van a hacer? Te van a adorar, van a decir, wow, este es el Hijo de Dios. O sea, ¿qué es eso? La vanagloria de la vida. Las mismas tres cosas ocurren una y otra y otra y otra vez en la Biblia. Y ocurren una y otra vez en nuestras vidas. Vemos algo y la tentación es desearlo, sentirlo. Se hacen canciones de esto. Se hacen canciones muy populares de esto, hablando de lo que se ve, de las apariencias, hablando de lo que se siente, del deseo de sentirlo, que la vida solo se vive una vez,
que hay que vivir, esto lo recordarán los más aproximados a mi edad, ¿verdad? Que hay que vivir la vida loca. O sea, se hacen canciones, se hacen películas que tratan de mostrar estas mismas, o sea, no tienen la intención quizás, pero que lo demuestran en su letra, en su lírica, en lo que demuestran en la película, demuestran estos detalles, demuestran el hecho de que, hermanos, deseamos lo que vemos, lo que queremos sentir y lo que queremos llegar a ser. ¿Ok? Mire, para no ir tan lejos, vean las películas solo de Disney, de los niños. Vean las películas de Disney. Y cómo es que a lo mejor está una cenicienta que quiere llegar a ser más. Y esa aspiración uno lo puede ver como algo inocente. Porque en la vida no es malo tener cierto nivel, como dije, de ambición, cierto nivel de meta, cierto deseo de seguir creciendo. De hecho, nosotros debemos de ir creciendo espiritualmente. O sea, esto es lo que hace Satanás. Satanás se agarra de una verdad que es saludable, basado en una verdad, y la extiende más allá. Por ejemplo, la verdad que le dijo a Eva, le mintió cuando le dijo que si comiera del árbol tendría conocimiento del bien y del mal. No mintió, era verdad. En ese sentido sería como Dios, que tendría conocimiento del bien y del mal. A Jesús le mintió cuando le dijo que si, la Biblia dice que si se echaba, los ángeles no permitirían que se caiga. Sí, no le mintió, la Biblia sí dice así. Pero lo que hace Satanás es que se agarra de un principio y lo tuerce. Y eso es lo que engaña al mundo hasta el día de hoy. Y esto viene ocurriendo aquí en este libro de Primera de Juan que estamos leyendo, que dice no amen al mundo y todo. Es literalmente, Primera de Juan fue escrito para presentar una defensa en contra de lo que eran doctrinas falsas. O sea, ya hay en medio de nosotros, dice Juan, anticristos. Ya hay falsas doctrinas en medio nuestro. Y le dice, por eso no le crean a estos, créanos a nosotros, porque vimos con nuestros ojos, sentimos con nuestra vida a Jesús, lo vimos, somos testigos. Y les estamos diciendo verdad en Cristo. Comienza a hacer toda una defensa contra doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque aún en las iglesias, oigan esto puede sonar feo, pero aún en las iglesias ha entrado Satanás. ¿Están oyendo, hermanos? Sí. Aún en las iglesias hay doctrinas que se han torcido, se han distorsionado, se le está enseñando a la gente algo que no es, porque simplemente originalmente estaba basado en una verdad, y con el tiempo se fue cambiando esa verdad, y cambiando, o sea, extendiéndolo más y más, como al decir, ¿verdad? Si comes del fruto, tendrás conocimiento del bien y el mal. Es cierto, serás como Dios en ese sentido, pero el problema es que Dios también añadió el día que coman de este fruto morirán. Esa es la parte que las doctrinas falsas no te quieren decir, la consecuencia. Hay iglesias en donde no se predica en contra del pecado, se predican solamente verdades, como que dicen lo bonito, la parte bonita. Como cuando usted ve, hermano, en la televisión comerciales del alcohol o de cerveza. ¿Cómo ve usted a la gente que está en los comerciales bebiendo? ¿Cómo los ve? ¿Los ve feliz o los ve tirando botellas contra la pared, golpeando a su pareja, asustando a los niños? ¿Cómo los ve usted? Pero la realidad no es esa, en todo caso. Solo te van a pintar la imagen bonita. El otro lado no te lo muestra. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, existen porque hay malas nuevas. Las malas nuevas es que la paga del pecado es la muerte, y las buenas nuevas es más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Esa es la diferencia.
que venga más la dádiva de Dios, es porque ya ocurre la primera parte. La paga del pecado es muerte. En Cristo hay vida, ¿pero por qué? Porque en Adán hay muerte. O sea, Cristo ofrece salvación. ¿De qué? De la muerte de la que ya participas porque Adán pecó. ¿Me entienden? O sea, esa es la buena noticia. La buena noticia se basa, existe por el hecho de que hay malas noticias. Y las doctrinas falsas te quieren ocultar eso. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Hay personas que se preguntan sobre esto. Yo les digo, piensen en Pedro. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, a Pedro cuando Jesús les anunció a los discípulos que iba a ser crucificado? ¿Y qué dijo Pedro? Le dijo, no, Señor, no digas eso. Nosotros te vamos a defender, ¿verdad? ¿Cómo le respondió Jesús a Pedro? Iglesia, ¿cómo le respondió? No sé que ustedes saben. Apártate de mí, ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Que Pedro era Satanás? ¿Que Satanás se había metido adentro de Pedro? ¿Que Pedro estaba poseído por Satanás? Era la influencia. ¿Por qué la influencia? O sea, la influencia de Satanás es en querer de no, o sea, oponerse a todo lo que es la voluntad de Dios. El querer resistir. Entonces el Señor dice, solo Satanás quiere ser el que resiste, el que no permita que yo llegue a la cruz. Le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo se habrá sentido Pedro en ese momento? Horrible, ¿verdad? Pero aquí viene el detalle. ¿Cómo se sintió después de haber negado 3 veces al Señor? Más horrible. Lloró, dice la Biblia, que Pedro lloró amargamente. Pero ¿sabe qué es lo bello? Cuando Jesús resucita y lo encuentran las mujeres, y al principio no saben quién es, dicen, Señor, si tú sabes dónde lo han puesto, solo dinos. Y él dice, yo soy, ¿verdad? Y cuando ya se alegran y se dan cuenta que es él, les dicen, miren, vayan y díganle a los discípulos. Esto lo pueden leer en Marcos 16, verso 7. Solo es un verso. Dice, ve y dile a los discípulos que yo me encontraré con ellos en Galilea, como les dije. Pero algo lindo, no solo le dice, ve a decirle a los discípulos, dice, dile a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Porque Pedro, cuando negó, lloró amargamente y se fue. Dijo, yo no puedo ser discípulo del Señor. Pero recuerden, ¿quién fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pues Pedro. ¿Y cómo le había dicho el Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces note, Pedro tenía la verdad en él, pero Pedro fue influenciado en cierto momento a resistir, a querer oponerse a que Cristo fuera a la cruz, que era necesario. Entonces, cuando él llora y todo, el Señor lo restablece, como que dice, lo restaura como discípulo, diciendo, ve y dile también a Pedro. Y le avisan y el Señor se une con ellos. Ya después usted recuerda cuando tuvo un desayuno con ellos y le dice a Pedro, me amas, me amas, me amas. O sea, pero podemos ver cómo es el trato de Dios con los que son influenciados. El Señor lo que quiere es que no nos permitamos ser influenciados. Estamos en el mundo, dice el Señor, mas no somos de este mundo. ¿Está conmigo? Sí. El mundo está bajo la influencia de Satanás. Antes de avanzar a lo que es hoy, lo último que les quiero compartir es esto, que les mostré la influencia demoníaca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y les dije que los demonios en el Antiguo Testamento, ¿qué nombre también se les pone a los demonios en el Antiguo Testamento? Esto lo vimos el domingo pasado. Se les llama ídolos o dioses falsos, ¿verdad? Ídolos o dioses falsos. Y les mostré con la Biblia en los Salmos, en Deuteronomio, en todo esto, en Levítico, en
el Levítico cómo es que se les da este nombre a los demonios. El Señor mismo dice, ¿verdad?, que esos dioses ajenos de las naciones que los rodean, ¿verdad?, dice, no vayan a imitar sus costumbres, no vayan a imitar, prácticamente dicho en forma sencilla, esos paganos que están alrededor, porque esas naciones eran naciones paganas, eran naciones que tenían muchos dioses, o sea, es decir que ellos no reconocían a un solo Dios, sino que reconocían a muchos dioses, eran dioses falsos. Y el Señor estaba llevando a Israel de la salida de Egipto a la tierra prometida, y en el proceso, en el transcurso, tenían que cruzar por el medio de otras naciones y tenían que entrar en territorio de otras naciones que eran naciones paganas, ¿verdad?, que eran politeístas, que tenían muchos dioses. Y el Señor les dijo, cuando entren, no vayan a tocar nada, no vayan a adoptar nada, no vayan a hacer esto, no vayan a hacer lo otro. Ustedes deben de ser santos porque yo soy santo. ¿Entienden ese contexto, verdad? Pero cuando estuvieron ahí entrando, ¿qué ocurrió? Se casaron con las hijas de esas otras naciones. Hubo matrimonios mezclados entre israelitas y todas las naciones alrededor. ¿Y qué es lo que ocurrió luego? Adoptaron sus costumbres, adoraron a sus dioses, cambiaron el sistema religioso, el sistema de adoración en Israel, adoptando las costumbres de esas otras naciones. ¿Y qué es lo que el Señor le dijo? Ustedes están haciendo ¿qué? Han dejado entrar doctrinas de demonios. O sea, ¿cuáles son esos demonios? Son esos dioses, son esos ídolos. Cuando le dice a Baal, recuerda cuando Elías, les di este ejemplo de Elías y Baal contra los profetas de Baal. ¿Cómo es que los profetas de Baal qué estaban haciendo? Porque ustedes recuerdan, ¿verdad?, cómo era el caso, que era una competencia de ver el Dios de quién iba a ser el Dios real, el Dios que consumiera el sacrificio que estaba sobre el altar, ¿verdad? Entonces primero fueron los profetas de Baal, están gritando y haciendo de todo tipo de rito, ¿verdad?, que ellos practican, tratando de llamar la atención a sus dioses para que vengan a consumir el sacrificio, y de la mañana a la tarde están haciendo eso y no ocurre nada, y luego se comienzan ¿a qué? Comienzan a ofrecer su propia sangre. Dice que se sacaban la mano, el brazo, echando sangre, ¿verdad? O sea, eran ritos paganos, ritos ofreciendo sangre a demonios. Y Elías, hermano, a mí siempre me da risa ese pasaje, porque Elías está gozando de todo esto. Elías está, a ver, griten más fuerte, puede que esté dormido, a ver, ¿verdad? Háblenle por acá que tal vez se fue de vacaciones, ¿verdad? Y Elías ahí está burlándose porque sabe que son dioses falsos. Pero luego viene él y con un solo clamor viene el Señor y consume el sacrificio. ¿Están entendiendo, hermanos? O sea, pero en ese proceso que vemos de que ofrecieron sangre, luego en la ley, Moisés, hay literalmente leyes que Dios le dio a Moisés diciéndole al pueblo de Israel que no haga lo mismo, que no ofrezcan sangre, que no sacrifiquen a sus hijos como holocaustos, como que no los den en sacrificio a los demonios, y usa la palabra demonios. Uno es el que en la Biblia, en cierto sentido, ¿verdad?, lee el Antiguo Testamento y no ve eso, no lo ve como ídolos, y tal vez uno lo piensa en el sentido moderno, ¿verdad?, que un ídolo es que una imagen, es una estatua, es esto, lo otro, ¿verdad?, un adornito que se puede poner, ¿verdad?, encima en la sala, ¿verdad?, en un lugar donde se va a ver. Pero en realidad es mucho más que eso. Es algo que toma el lugar de Dios, el Dios verdadero, nuestro Dios. Y lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es desde el principio de entrada. De entrada, los 10 mandamientos. El primero
Por eso le dice a Israel, tú eres mi pueblo, eres para mí. No se contaminen con estas cosas. Y les leí el verso donde dice que si un esclavo que viene huyendo de una nación pagana entra en el campamento de Israel, ¿qué le dice Dios que haga? ¿Qué dice Dios que hagamos como refugiados? Sí, no lo vayan a devolver a su amo, protégenlo, denle un lugar donde vivir, denle comida, trátenlo bien. Pero luego, ¿qué les digo después de eso? Pero no imiten sus costumbres. Y les da instrucciones específicas sobre cuáles son esas costumbres. Le dice, ninguno de ustedes se entregará a la prostitución, que es un acto de servicio a sus dioses paganos. Noten, esas naciones paganas estaban practicando la prostitución no como modo de ingreso, que es lo que muchas veces se ve hoy, ¿no? Que lo hacen como un modo de ingreso. Ese no era el caso. Lo estaban haciendo en un acto de servicio, en un acto de adoración a sus dioses paganos, a la diosa de la sexualidad o de la fertilidad o de aquí o del otro. Era un acto de cómo hacerlo, o sea, de cómo agradarles. El Dios viene y dice, mira, déjenlo entrar al campamento, denle un lugar donde vivir, aliméntenlo, abríguenlo, trátenlo bien, pero no imiten sus costumbres. Pero Israel, una y otra y otra y otra vez, siguieron desobedeciendo, siguieron idolatrando, siguieron adorando dioses ajenos, siguieron enojando a Dios, al punto que Dios dijo, miren, como no hacen caso, yo voy a dejar que estas naciones se los lleven cautivos. Se los llevaron cautivos. ¿Y qué ocurrió en Babilonia con Daniel? Lo primero que ocurrió en Babilonia con Daniel es que quisieron convertirlo en un caldeo. Le quisieron dar comida de caldeo. ¿Y qué dijo a Daniel? Se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Después, ¿qué hicieron en el capítulo 2? Levantó una estatua enorme, una imagen, y ordenó a todos a adorarla, a postrarse a adorar. Y los amigos de Daniel, ¿lo hicieron o no lo hicieron? No lo hicieron. Sadrach, Mesach y Abednego, que de hecho son nombres caldeos, no son sus nombres originales hebreos. Ananías, Azarías, o sea, esos eran los nombres de ellos. Se les cambió el nombre porque se les estaba poniendo el nombre caldeo a todos ellos. Babilonia estaba haciendo que esos cautivos de Israel, de Judá, fueran convertidos a ser como ellos, a ser caldeos. Y cuando levantaron la estatua, ellos no doblaron rodilla, los echaron en un horno de fuego. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Después Nabucodonosor tuvo un sueño que lo espantó. Llamó a todos, ¿qué? Sus adivinos, sus magos, sus astrólogos, todos esos, todo su gabinete de personas que practicaban las artes negras y el ocultismo y todo eso. Los llamó a ellos. Díganme mi sueño, ¿qué significa? Y ninguno pudo. Y vino Daniel y dijo, ninguno de ellos te puede decir el futuro, solamente Dios. Y todavía le dijo, déjame orar y te diré, ¿verdad? Oró, vino y le dijo el sueño y su interpretación a Nabucodonosor. Pero note, todo el Antiguo Testamento está lleno de un Israel rodeado por un mundo influenciado por demonios, por dioses ajenos, por ídolos, por personas que los están llevando a un sistema de adoración, a un sistema lejos del que Dios tenía en mente para ellos. Dicen amén, hermanos. El mundo está bajo la influencia de Satanás, al punto que cuando llegó Jesús y comienza a expulsar demonios, hay dos grupos. Un grupo está asombrado. ¡Wow! Nunca hemos visto esto en Israel. ¡Qué poder el que tiene este hombre para expulsar demonios! Y está el otro grupo que le lleva ¿qué? La contraria. Este echa fuera a los demonios.
por el poder de los mismos demonios. Note, siempre existen los demonios a través de la Biblia. Siempre existe Satanás a través de la Biblia. Es una batalla real, es una batalla que no vemos porque no es contra carne y sangre. Pero Satanás a veces nos tiene entretenidos, luchando contra nuestro prójimo. Andamos en pleitos con nuestra pareja, en pleitos con nuestro vecino, en pleito con nuestros compañeros de trabajo, en pleito con medio mundo, con los hermanos de la iglesia. Nos cambiamos de iglesia a iglesia porque tenemos un problema con un hermano de la iglesia. Nos casamos con uno, nos divorciamos, nos casamos con otro. ¿Por qué? Porque tenemos pleitos con esa persona, como que nuestra lucha fuera contra carne y sangre, y no lo es. Es contra la influencia de Satanás, que tiene poder y dominio sobre este mundo. Y si queremos ser protegidos de eso, hay que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestirnos de toda su armadura, andar listos para la batalla y resistir los dardos de fuego del enemigo cuando venga el día malo. Pero eso no ocurre con frecuencia porque son pocos los cristianos que lo toman en serio. No, hermano, en todo el Antiguo Testamento, ¿cuántos hombres y mujeres puedes contar del montón de Israel? ¿Cuántos puedes contar que permanecieron fiel en medio de todo eso? Se habla de un Josué, se habla de un Caleb, se habla de un Sadrach, de un Mesach, de un Abednego, de un Daniel. Se hablan de ciertos individuos porque son los pocos que no doblaron rodilla. ¿Usted cree que solo 3 que fueron echados al horno fueron llevados cautivos de Judá a Babilonia? ¿Y los demás qué? Hubieran necesitado cientos de hornos o un horno gigante, enorme, pero solo echaron 3. ¿Nunca se ha preguntado por qué? Siempre se ha enfocado en la linda historia. Nunca se ha preguntado solo 3. ¿Y los demás? Y si viniera aquí a esta iglesia la prueba, ¿cuántos de nosotros seríamos echados al horno de fuego? Amén. Gloria a Dios. Una pregunta legítima. ¿Cuántos hornos ocuparían? O un microondas. ¿Me entiende? Que ese es el detalle, hermano. De eso se trata este estudio. Vivimos en el mundo y a veces lo que está a nuestro alrededor nos ciega de lo que no estamos viendo, que es la batalla espiritual que está ocurriendo activamente. Y que Dios quiere alertarnos a ponernos las pilas, mejor dicho, la armadura de Dios. A orar, a ayunar, a meternos en su palabra, a amar al prójimo. Y como ven, o como verán en un momento, como ya hablamos de las tentaciones y hablamos de las influencias, le dije que hay 2 más, que son las oposiciones y las posesiones. Las posesiones los di de último porque no vaya a ser que haya algún poseído por aquí, ¿verdad? Dándole chance de reconciliarse, hermano. Mire, no lo digo en broma, pero hay cierto nivel de seriedad detrás de todo, porque, hermano, o sea, como le digo, esto es en serio. Pero bueno, hermanos, ya les di la introducción. Y ahora sí vamos a ver la hojita. O sea, ya les di la introducción. Pero esto va a ser, como les dije, son 3 puntos fáciles. Estos 3 puntos los vamos a ver en el mismo pasaje que leímos al principio. Se los voy a dar de una manera muy organizada. Pero ustedes van a necesitar apuntar y subrayar. ¿Están conmigo? ¿Están listos? Miren, hermano, mire. Revise ahí si su lapicero no funciona para que después no se atrase aquí. Se lo voy a dar todo esto en 12 minutos que nos quedan. ¿Ok?
Aquí le va. El verso que leímos en Lucas 9, verso 1 y verso 2, dice así. Ahí está en su hoja, lo puede leer en la hoja o en su Biblia, como guste. Dice Lucas 9, verso 1 y 2, dice: reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces les voy a pedir que subrayen una parte del texto y luego les voy a decir cuáles son las tres respuestas. O sea, cada parte que van a subrayar es una de las tres respuestas que vamos a estar viendo, los tres puntos. Entonces, lo primero que quiero que vean, en el verso 2, que aparece ahí en su boca, el verso 2, dice: los envió a proclamar el reino de Dios. Subrayen eso. Los envió a proclamar el reino de Dios. Los envió a proclamar el reino de Dios. Me avisan con un amén cuando ya lo hayan subrayado. Ok, entonces el número 1, pasen la respuesta al número 1. Jesús tiene una misión para nosotros. Jesús tiene una misión para nosotros. ¿Y cuál es esa misión, hermanos? De ir a proclamar el reino de Dios. Dígalo conmigo en voz alta. Ir a proclamar el reino de Dios. Jesús los envió a proclamar el reino de Dios. Esta es una misión que nos ha dado Jesús. Debajo del número 1 van a ver el texto, Mateo 28, conocido como la Gran Comisión, que dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. El Señor nos ha enviado, así como envió a esos 12, así también nos ha enviado a nosotros. Amén. A proclamar el reino de Dios, a predicar las buenas nuevas, a hacer discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a enseñarles todas las cosas que el Señor nos enseñó en su palabra. El Señor nos ha dado una misión. Ahora, aquí viene la segunda parte. Si ustedes vuelven al texto original, ahí en Lucas 9, aquí la otra parte que quiero que vayan a subrayar. Lo que quiero que vayan a subrayar, en el verso 1, si ustedes ven, no subrayen esta parte todavía, dice: reuniendo a Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. ¿Ustedes ven eso ahí, hermanos? Amén. Ok. ¿Los envió a qué? ¿A qué los envió? La parte que ya subrayaron. ¿Qué los envió? A proclamar el reino de Dios. Sin embargo, les dio poder y autoridad ¿para qué? Poder y autoridad sobre todos, ¿qué? Ahí dice, poder y autoridad sobre, en voz alta, iglesia, poder y autoridad sobre todos los demonios. Ok, noten aquí la diferencia entre los dos versos. O sea, imagínense que usted, yo le llame, yo le diga, siempre usa el hermano Valentín, hoy no lo voy a usar el hermano Valentín. Así que el hermano Martín que está aquí, supongamos que yo le digo: hermano Martín, venga, y viene el hermano Martín y le digo: mire, le tengo una misión. Y me dice: hermano Martín, ¿y cuál es esa misión? Le digo: mire, vaya y predique, vaya y proclame el reino de Dios a esta vecindad. ¿Ok? Entonces, el hermano lo que va es a proclamar el reino a esa vecindad. ¿Están conmigo? Pero ahora, para esa labor que le envía el Señor le da poder y autoridad sobre los demonios. Pues ¿a quién lo envió Dios, pues? ¿Lo envió a echar fuera demonios? ¿O lo envió
a predicar el evangelio? ¿Por qué no le dio poder y autoridad para predicar? ¿Por qué le dio poder y autoridad sobre los demonios? Y para sanar enfermedades. Y después dice, inmediatamente después dice, y lo envió ¿a qué? A predicar. Entonces, ¿por qué dice eso? Lo dice porque siempre que estamos llevando a cabo la misión del Señor, oigan bien, y anoten en el punto 2, siempre que estemos llevando a cabo la misión del Señor, anoten esto, el enemigo se opone a la misión de la iglesia. El enemigo se opone a la misión de la iglesia. Va a haber oposición, no hay que dudarlo. Va a haber oposición, porque el enemigo se opone a todo lo que viene de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Cuando dice aquí que les dio poder y autoridad, eso es lo que hace el Señor. Les dio poder y autoridad ¿sobre qué? Dice, sobre todos los demonios. Quiero que ustedes subrayen esa parte. Sobre todos los demonios. Sobre todos los demonios. Les dio ¿qué? Poder y autoridad. Entonces noten, el enemigo siempre se va a oponer. Yo quiero que lean ustedes conmigo estos dos pasajes que están aquí debajo del punto 2. Léanlos conmigo. El primer pasaje está en Lucas 10. Noten que después de enviar a los 12, dice que también después de esto el Señor designó a otros 70. Algunos manuscritos dicen 72, pero el punto es que envió a otros 70 o 72. Dice, y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y dice en el verso 3, vayan, miren que los envío como corderos en medio de ¿qué? De lobos. En medio de lobos. O sea, quiero que se fijen que esta labor que nos envía el Señor, nosotros somos sus ovejitas, sus corderos, pero vamos en medio de lobos. ¿Por qué? Porque hay oposición del enemigo. ¿Cuál es el enemigo del cordero? ¿De las ovejas? Los lobos. Los lobos se los comen. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, los envío como ovejas, como corderos, a lobos, en medio de lobos. Hay allá afuera oposición de Satanás, oposición de los demonios. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Leamos el otro pasaje en Hechos 13 para que puedan ver otro ejemplo. Hechos también fue escrito por Lucas, así que esto suena muy familiar, pero dice en el verso 6, Hechos 13, verso 6 en adelante, dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Detengámonos ahí un momento. ¿Qué es lo que quiere el procónsul Sergio Paulo? ¿Qué es lo que quiere? Es un hombre inteligente, estudiado, pero lo que deseaba era oír la palabra de Dios. Entonces llama a Bernabé, llama a Saulo, a Pablo, y le dice, a ver, háblenme de esto, quiero aprender, quiero oírlo, quiero saber qué es esto que ustedes predican. Entonces el verso 8 dice, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les ¿qué? Subrayen eso. Se les oponía. Se les oponía. ¿Y qué hacía? Tratando de desviar de la fe, ¿a quién? Al procónsul. O sea que el enemigo se opone a la misión de la iglesia. Y miren lo que sucede. Entonces Saulo, llamado también Pablo, esto es en el verso 9, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer
estamos leyendo, de cómo el Señor les dio poder y autoridad a aquellos que Él envió a la misión de predicar el Evangelio, las buenas nuevas a las personas. El Señor les dio poder, el Señor les dio autoridad. ¿Están conmigo? ¿Sobre quiénes? Sobre los demonios. Esa es la oposición. En el punto 3 ya deberían de saber cómo terminar esa frase. Jesús nos ha dado poder y autoridad sobre la oposición. Anoten ahí en el punto 3. Jesús nos ha dado poder y autoridad sobre la oposición. Y en el verso original pueden subrayar, les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad. Subrayenlo ahí en el verso original, que es Lucas 9:1. Ahí tienen las respuestas. Ahora leamos estos versos que nos quedan, hermanos, para finalizar. Dice Lucas 10:17. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado, otra vez dice que autoridad para hacer qué? Pisotear sobre serpientes y escorpiones. Detengámonos ahí un momento. ¿Quiénes son serpientes y escorpiones? Porque hay algunos aquí, hermanos, que les digo que son tan literales que se van a ir a encontrar un cascabel por ahí, un escorpión por ahí. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Nos ha dado poder y autoridad sobre Satanás. Y los escorpiones en este caso se puede deducir que son los demonios, porque tienen que, ¿verdad? Siempre pueden tener un cierto ataque, un cierto veneno, un cierto, ¿verdad? Golpe, pero no igual. Entonces aquí lo que tenemos es una metáfora, en mi opinión, que no solo en mi opinión, sino en la opinión de varios teólogos, que es poder y autoridad sobre Satanás y los demonios. ¿Okay? No literalmente anden ahí las serpientes y los escorpiones, que, o sea, Satanás es el que pelea contra nosotros. Entonces les ha dado poder para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo, miren, sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. ¿Ok? Ahí se completa eso, de que es contra todo lo del enemigo. Ahora, el siguiente pasaje que está ahí en sus notas, comencemos a leerlo. Esto se encuentra, hermanos, en Lucas capítulo 5, muy conocido, cuando trajeron a un paralítico por el techo de una casa. Ustedes recuerdan ese pasaje, y Jesús lo sanó. Mira lo que dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces miren lo que Jesús dice en el verso 22. Conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepan, vean esta parte, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? ¿Qué es lo que tiene? Autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, dice el verso 25, se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Entonces note aquí, el que tiene autoridad sobre el cuerpo, o sea, porque recuerda que dice el poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos, ¿verdad que dice así? Lo que viene Jesús y demuestra que tiene autoridad
no solo sobre el cuerpo, no solo sobre demonios, sino que conoció los pensamientos de los fariseos y tenía poder para perdonar pecados en la tierra. Dice que el Señor tiene autoridad. Dígalo usted conmigo, hermano, pero con ganas. El Señor tiene autoridad. Ahora, aquí viene la parte clave. Como dijimos en el punto 3, Él nos ha dado autoridad a nosotros. Nos ha dado poder y autoridad. Pero oigan bien, hermanos, oigan muy bien. Si usted anda caminando de lado, usted me entiende, espiritualmente hablando, usted está caminando de lado, espiritualmente, en mi opinión, se lo digo así como un consejo, ni se atreva a enfrentarse con los demonios, con Satanás. Primero, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístete de toda su armadura, porque así dice la Biblia que podrás resistir contra un ataque de Satanás. Si no lo haces así, ¿quieres ver cómo te puede ir? ¿Quieres ver cómo te podría ir? Aquí hay un texto final en Hechos. Véanlo conmigo, Hechos 19, aquí en su hoja. Dice lo siguiente, del verso 13 en adelante, dice: pero también algunos de los judíos, oigan esto, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Y el verso 14 dice: siete hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. ¿Ok? Ahora veamos el resultado. Verso 15. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mira, hermano, esto no es un juego. Decir: el Señor me ha dado poder y autoridad, y vámonos, que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús. No son las cosas. Como dice un texto bíblico: cíñete los lomos, amárrate bien, ponte las botas, dice Efesios, ponte el casco, ponte el yelmo, toma la espada, toma el escudo, vístete de su armadura, fortalécete en él, y no para ir buscando el pleito, sino, hermano, porque vas a una misión. Y si te enfrentas con la oposición de Satanás y de los demonios, tienes en Cristo Jesús poder y autoridad, no en tu propia fuerza. Tienes en el Señor como representante de Él. Le dices al enemigo: en el nombre de Jesús, a quien yo represento, o sea, yo fui enviado por Él a predicar esta palabra. ¿Te estás oponiendo? Pues en el nombre de Jesús, apártate, te reprendo. No yo, sino el poder de Dios, el poder del Hijo de Dios, que te ha vencido sobre la cruz, que me ha enviado. ¿Y qué ocurriría? Pues le diría: depende cómo andes. Porque ese demonio, ese espíritu malo que estaba en ese hombre, dice: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. ¿Quién es? No quiero decir que tu meta sea, pero ojalá los demonios sepan quién eres tú. A ver, hermano, una pregunta: ¿saben los demonios quién eres tú? ¿Nos conocen? ¿O no somos una amenaza, verdad?
no hemos llegado a los oídos de ellos para que ellos estén hablando de nosotros. Les digo, hermanos, nuestra meta es hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, es hacer la misión de Dios. Pero para hacerla hay que vestirnos de toda su armadura, fortalecernos en Él. Porque vamos como ovejas, como corderos en medio de lobos. Va a haber oposición. El mundo está bajo la influencia de Satanás. Vamos a ser tentados. Y entre todo este relajo y esta batalla espiritual, lo que nos puede guardar firmes, lo que nos puede ayudar a resistir, es estar lleno del Señor, de su Espíritu, de su fuerza, de su palabra en el momento de la batalla. ¿Están conmigo? Bueno, espero que lo tomemos en serio. Les quiero invitar que se pongan de pie, hermanos. Pónganse de pie. Y miren, yo creo que ya vamos a terminar, ya vamos a orar. Yo creo que no nos haría mal cerrar con una oración aquí, pero una oración de verdad, hermanos. Una oración de verdad. Entonces, miren, no es que desconfíen de ustedes, no es que desconfíen de ustedes. Yo confío en ustedes. Pero lo que pasa es que hay veces que nos gana el hambre, ¿verdad? Y a esta hora, cuando se ponen de pie, ya su cuerpo sabe, como dice, es viernes y el cuerpo lo sabe, pues el domingo a las 11 también su cuerpo ya lo sabe y ya está la comida lista, ya está usted, ¿verdad?, oliendo. Entonces, mire, le digo lo siguiente, mire, como a veces nos gana el hambre y nada más agachan la cabeza por un momento y vámonos a la comida, le digo así, no por desconfiar, sino para animarles a cerrar bien. Busque a alguien que usted quiera, alguien que usted quiera, y la oración usted la va a hacer por esa persona y ellos por usted. A la vez, busque a alguien, no importa quién sea, acérquese a alguien. Aquí no se vale llaneros solitarios, hermanos. Aquí no se vale andar solos en esta carrera. Alguien acérquese y aquí lo que usted va a hacer, ore por ese soldado de Dios que está al lado suyo y dígale al Señor: Padre, ayúdale a esta persona a estar fortalecido o fortalecida, a estar protegida del enemigo, a estar protegida de todos los ataques, las tentaciones, las influencias, las oposiciones, y comienza a clamar a Dios para que tenga poder, para que tenga fortaleza, para que tenga autoridad, para que tenga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa mañana y te pedimos, Padre,